Ayer, 13 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, con su ministra de Salud, Carolina Corcho, radicaron ante el Congreso de la República el proyecto de la reforma a la salud, reforma importantísima y que estábamos muy atentos a conocer ese texto. Son 152 artículos, muy completo. Yo particularmente no, todavía la estoy leyendo, no he tenido todo el tiempo para leerla y ahí vamos desmenuzando cada artículo. Ayer, a través de mis redes sociales, sacamos unos puntos clave que presentó el gobierno nacional de esa reforma a la salud. Para desmenuzar esos 7 puntos y muy concretamente, vamos a saludar a esta hora a dos invitados de lujo. El primero es Sergio Izaza, él es el presidente de la Federación Médica Colombiana. Ayer mismo le entregó al presidente en sus manos el documento, muy cercano a la ministra Corcho. Gracias por estar acá, señor Izaza. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues con mucho gusto. Y también estamos con el ex viceministro del gobierno de Iván Duque, el ex viceministro de Salud, el señor Germán Escobar. Gracias por estar acá. María Camila, buenas tardes y a todas las personas conectadas y al compañero de panel, el doctor Sergio, también un gran gusto estar acá. Bien, yo quisiera empezar por ese primer punto que ayer tocamos y es el principio de la universalidad del que tanto ha hablado el presidente Petro con el tema de la salud. Y es que todos los ciudadanos van a tener, digamos, no van a tener excepciones y se va a incluir a todos los ciudadanos sin necesidad de tener un carnet de afiliación, entendiendo el principio de la salud como un principio de que la salud es un derecho, ¿cierto? Y no un privilegio. ¿Cómo va a ser eso, señor Izaza, el tema de incluir a todos los ciudadanos sin un carnet? ¿Cómo va a ser esa transición? Porque ahora, pues cada uno tiene un carnet de su EPS, de su prepagada, etcétera, y ahora va a ser sin carnet. Bueno, esa es una parte de uno de los puntos que desarrollan precisamente la ley estatutaria, puesto que la ley estatutaria establece que la salud es un derecho fundamental y es un derecho que no es irrenunciable y es progresivo. Y la otra cuestión es que por el solo hecho de estar en el territorio nacional, haya nacido o no, así esté de tránsito, las personas que están en el territorio nacional tienen ese derecho fundamental a la salud que la ley establece, o el proyecto de ley que entra a discusión, establece que es una obligación del Estado garantizarlo, teniendo en cuenta pues que el primer artículo de la Constitución Política dice que Colombia es un Estado social de derecho y la salud como derecho fundamental es obligación del Estado, indelegable del Estado de proteger ese derecho. ¿Y cómo Ahora, vas? con Sí. relación a la carnetización, pues en la medida en que eso es un derecho fundamental, con las características que acabo de decir, no hay necesidad de estar carnetizado por ningún motivo, sino el simple hecho de estar aquí le hace acreedor a ese derecho. Con ese primer precepto y ese primer punto clave, doctor Escobar, ¿qué podemos o qué dudas o inquietudes le genera? Bueno, lo primero que hay que decir es que sin duda alguna nadie puede estar en contra de lo que ha citado el doctor Sergio. Evidentemente y por supuesto que es una ganancia social el tener a la salud como un derecho fundamental luego de la ley estatutaria en salud 1751. El tema es cómo lo volvemos práctico, cómo lo volvemos una realidad, cómo materializamos ese derecho, y aquí viene la progresividad del derecho. Yo creo que el país ha hecho unos avances supremamente importantes en materializar este derecho en los últimos 30 años. Y a propósito de las personas que no necesariamente han nacido en Colombia, pues el país ha hecho un esfuerzo muy generoso, reconocido por la comunidad internacional, de admitir a más de 1 millón de migrantes, que por supuesto la mayoría son nuestros compatriotas venezolanos, al sistema de salud. Se necesitan más recursos, se necesita más infraestructura, se necesitan mejorar algunas cosas del sistema para seguir materializando el derecho. El tema del carnet es prácticamente ya anecdótico. Realmente las personas no necesitan desde hace mucho tiempo un carnet físico
para ser atendidos en una IPS, no necesitan eso para acceder a los servicios de salud, puesto que ya están en las bases de datos y el sistema de salud los tiene el 98% de las personas en la base de datos de afiliados, que además se evalúa cada mes para las novedades. Bien, pero lo que sí hay que decir, doctor Escobar, es que mucha gente no tiene el acceso a la salud en este momento, como quisiéramos, como la verdad, así como lo dice, digamos, la Constitución, la ley, no todo el mundo tiene ese derecho a llegar. ¿Cuánta gente no se ha muerto esperando una cama, esperando una clínica, esperando un nivel de atención básico en distintos territorios del país, ¿no? Sin duda alguna, no podemos desconocer que mucha gente ha tenido estas circunstancias, se ha muerto, hay mucha gente que no ha podido acceder a su derecho a la salud, pero también hay que reconocer que muchísimas personas lo han hecho, María Camila, millones de personas, 600 millones de servicios de salud al año. Ahora bien, ¿por qué no han podido acceder a los servicios de salud? ¿Es por una falla solamente del sistema? En algunos casos sí, en algunos casos no. Es por falta de carreteras, es por falta de seguridad, es por falta incluso de interlocución en comunicación intercultural, en el caso de La Guajira, en las rancherías, donde hemos visto casos de pacientes que fueron sustraídos de centros hospitalarios por personas de su grupo étnico. En algunos casos no es una falla del sistema, hay que mejorarlo, por supuesto, hay que introducir mejoras para esa garantía del derecho, pero en un derecho fundamental tan complejo, el sistema de salud es una parte muy importante, pero no la única. Doctor Izaza, el gobierno le va a apostar a tener una salud territorializada. Como bien lo sabemos, en muchos lugares del país, en zonas rurales, la gente no tiene ese acceso a la salud. Y lo que se quiere desde el gobierno y lo que ustedes han escrito en ese texto y en esa reforma es que básicamente el punto de salida van a ser los centros de atención primaria CAP. No solamente van a atender a los pacientes, sino van a organizar el territorio por un promedio de un número de habitantes, un número de personas por cada uno, y van a ser distribuidos según su vivienda, su trabajo, etcétera. ¿Cómo van a hacer esto en la práctica, señor Izaza? Bueno, hay varias cosas. Primero, yo querría decir, con relación a lo que acaba de decir el doctor, estoy completamente de acuerdo, pero como de lo que se trata con el nuevo sistema es de mejorar y trascender todas esas dificultades y esas deficiencias que tiene el sistema, pues entonces vamos hacia adelante. A nosotros se nos dijo y a toda la población, durante todos estos 5 meses, desde que en agosto se conoció el borrador del articulado, que apenas contenía el 50%. Y digamos que este proyecto sufrió los improperios, las mentiras y todas las cosas que tienen que ver con quienes no quieren el cambio. Ahora lo que queremos, ya con el articulado conocido, lo que se demuestra es que queremos avanzar. Y entonces, ¿cómo se va a hacer? Ahí lo que se hace es que los territorios se van a establecer lo que llaman territorios saludables o territorios en salud. Esos territorios saludables o territorios de salud son territorios que son territorios, áreas geográficas que se identifican desde varios aspectos, desde el punto de vista cultural, geográfico, económico y epidemiológico, es decir, que comparten unas mismas enfermedades. Y entonces ahí, así correspondan a distintos departamentos o distintas áreas administrativas, ese territorio se crea para solucionar los problemas de salud de esa área, y allí los departamentos que tengan que ver participan administrativa y económicamente, pero quien gobierna el territorio no son los gobernadores ni los alcaldes ni nada de eso, sino un consejo precisamente de territorio. Le voy a dar un ejemplo. En Girardot, al frente está Flandes, Girardot es Cundinamarca, Flandes Tolima. Con problemas que tienen los de Flandes, tenían que viajar a Ibagué y no pasar el puente y que los vean en Girardot, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo. O más adelante, en los llanos orientales, donde yo hice el rural hace mucho tiempo, confluían
Casanare, Meta y Bichada. En Bichada estaba el corregimiento de La Culebra, en Casanare el de Mochuelo y Morichito, y en Arauca, Cravo Norte. Y el que menos tenía el menos distante con la capital para que lo atendiera era el de Arauca, a 120 kilómetros, y en todos ellos se llegaba en avión. Es decir, lo que pretende y lo que busca el proyecto de ley es resolver esas situaciones. Ahora, se crean en esas áreas, de acuerdo con los resultados de la epidemiología que se halla de la región y las necesidades, se crean los territorios, en los CAPS correspondientes, y de acuerdo con la necesidad se construirán hospitales de más nivel. Pero además se establecen todo lo que es la red, el funcionamiento de la red en un sistema de referencia y contrarreferencia. La otra cosa, hay una parte del territorio nacional que es muy lejano, lo que la ministra llama la Colombia profunda, que es la Colombia dispersa, que en la profundidad de la selva, en muchas partes, en el Chocó, en el sur extremo de Nariño, esas partes, entonces hay un artículo, un artículo bien importante que se llama el hospital itinerante, lo que yo lo llamaba así, que es como el Estado ya, y eso lo tomamos de la experiencia que hemos tenido con brigadas cívico-militares y con las patrullas aéreas, se establecen de acuerdo con los CAPS y los médicos y odontólogos y enfermeras rurales que dan la información de cuál es la situación, y se programan visitas permanentes por vía aérea con helicópteros o aviones o lanchas por los ríos para ir a atender, inclusive se hacen atención de segundo nivel porque se hacen cirugías básicas como operaciones de cataratas, cirugías como hernias, etcétera, que eso ya es un camino que lo hemos llevado durante más de 30 años con la patrulla aérea y las brigadas cívico-militares con el ejército. María Camila. Sí. Yo quisiera aquí hacer un par de anotaciones que me parecen importantes para el debate. Número uno, quienes no estamos de acuerdo con este proyecto, no es que no queramos el cambio. Yo quiero el cambio. Yo estoy en favor de una reforma a la salud. Es más, no quiero hacer una cuña aquí, pero prontamente voy a sacar un libro sobre una tercera vía para reformar el sistema de salud que he venido construyendo hace 4 años. Entonces, me parece muy importante que en el debate entendamos que hay voces plurales, que hay voces que creen que los cambios son de otra índole, pero que estamos buscando jalar para el mismo lado, y no todos quieren un statu quo y no todos están de acuerdo con no hacer cambios. Muchos sí queremos un cambio y creemos en los cambios. Segundo tema que me parece importante decir, el tema de las regiones realmente no es nuevo, incluso el mismo texto lo cita la conformación de las regiones por la metodología del DNP. El tema de las regiones en salud se ha venido proponiendo incluso en varios intentos de reforma. Recordemos el proyecto de ley 010 que presentó un partido político durante el gobierno pasado, y que la propia ministra Corcho atacó fuertemente, criticó fuertemente, y dentro del proyecto de ley 010 estaba la territorialización de la salud, precisamente sobre estas bases. Ahora, llevar eso a la realidad, pues es muy complejo. Ponga usted a hablar a 2 o 3 gobernadores. Las áreas administrativas regionales ya conformadas, la del Pacífico, por ejemplo, ya conformadas, no han podido ejecutar un solo proyecto de gran impacto social, un solo proyecto. Estamos hablando de proyectos de infraestructura, estamos hablando de proyectos de comercio interregional, estamos hablando de proyectos incluso más fáciles que esto. No quiero ser pesimista, pero la implementación de esas áreas desde el punto de vista de viabilidad política es muy complejo. Y como tercera medida, pues el tema de las brigadas y demás, estoy de acuerdo, hay que mejorar, hay que llevar al sistema a esas zonas dispersas, a esas zonas rurales. Lo hicimos en pandemia, no es fácil y es tremendamente costoso. Además, un vuelo en helicóptero, María Camila, de pronto usted está más informada, que ha seguido los temas de seguridad nacional, pues cuesta un montón de dinero. Sí. En este momento, esos temas logísticos deben ser pensados muy inteligentemente, y lo que se propone, incluso por una literatura internacional, incluso modelos novedosos en África, son modelos donde
promotores de la salud, de la propia comunidad, entrenados en APS, entrenados en estrategias altamente resolutivas, están haciendo presencia en los territorios y, por supuesto, enlazados con el sistema nacional para la demanda inducida de mayor complejidad. Eso yo lo propondría como una respuesta mucho más inteligente, mucho más viable y más sostenible financieramente. El señor Escobar dice que no quiere ser pesimista, pero digamos, sí pinta un panorama bastante complejo, señor Izaza. Es que en papel, digamos, suena, digamos, más fácil, ¿no? ¿Cómo se hace en la práctica y con respecto también al tema del presupuesto? ¿Cuánto le va a costar esto a los colombianos? El tema de los transportes, de las patrullas aéreas, de los CAP. ¿Cómo van a sacar esos recursos para garantizar la salud en los territorios? Bueno, hay varias cosas. Primero, me parece muy bien que el doctor Camilo esté de acuerdo, qué bueno, y entonces que jalemos para el mismo lado, pero lo que pasa es que el ataque que ha recibido y que recibió todo el tiempo el proyecto era precisamente el de, no de construcción, sino de la intención de destruir el sistema de salud. Eso es por eso pues lo que planteé en un comienzo, pero si estamos en ese sentido, vamos todos para adelante. La otra cuestión, el problema de la regionalización, es que precisamente con el modelo que tenemos del sistema de salud, que es un sistema en donde los dineros públicos, ¿no? Todos estos dineros públicos, son intermediados por entidades privadas con ánimo de lucro, y ahí entonces ocurre varias cosas. La forma como estos dineros empiezan a irse y a diluirse y a no cumplir con la función para la cual fueron establecidos y están establecidos. El solo hecho de la administración que cobra el 10% de esos dineros, y la otra cuestión es la entrega de los dineros ex ante, como en las cuentas de compensación a las EPS, sí que haya ocurrido todavía la atención de los servicios. Ese tipo de cosas, más la carencia de un sistema único, integrado, de información en salud que permite hacerle seguimiento a esos dineros cuando son entregados. Entonces, por eso decía, esto es amplio y es, como lo dice el doctor, complejo. Yo creo que, bueno, de pronto no hemos sido suficientemente inteligentes, o simplemente yo expresé una parte de lo que sería un ejemplo de la atención primaria, pero obviamente y de este tipo de atención en la Colombia profunda. Primero tengo una experiencia grande, a la cual cuando ha habido las brigadas cívico-militares, pues se ha planteado sin ningún problema. La otra cosa es que yo tuve experiencia de cerca de 20 años en la patrulla aérea con este tipo de actividad. Y la otra situación es que está planteada toda la propuesta de la política de estrategia en salud que promueve la salud y previene la enfermedad. Es imposible esa estrategia. Y aquí creo que no hemos sido tan brutos de plantear precisamente que es imposible desarrollarla sin una profunda inclusión en la comunidad y trabajar conjuntamente con la comunidad. Una de las cosas bien importantes que tiene este proyecto de ley es que en esos territorios de salud y a nivel nacional, los consejos territoriales de salud y el Consejo Nacional de Salud tienen una amplísima participación de la comunidad, de la población, que es la que lleva la información y de quien se conoce la situación epidemiológica y demás otras situaciones que tengan que ver con la salud. Y no solamente eso, sino también cómo es la participación en la comunidad para proteger el ambiente y establecer lo que usted decía en la parte anterior, el señor viceministro, que era el problema de carreteras, el problema de agua, todo lo que tiene que ver con los factores determinantes de la salud, que se tienen que incidir, y que en el proyecto de ley está planteada la creación de una comisión gubernamental interministerial
que trata esos problemas. Es decir, el concepto de salud no es solamente depende del Ministerio de Salud, sino que todas las instancias de la política y del gobierno tienen que tener metido el concepto de salud. Por ejemplo, agricultura, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Tiene que ver con salud porque garantiza la nutrición y así todos los demás. Antes de hablar de las EPS, ¿verdad? Y de su futuro y de la nueva EPS, sí quisiera preguntarle al ex viceministro cuál es su preocupación máxima sobre esta reforma, la suya y la del ministro Ruiz, ex ministro Ruiz, que lo hemos oído en algunas intervenciones, pero no tanto después de la radicación del proyecto. María Camila, varios comentarios. El primero, y tiene que ver con mi preocupación y le empiezo a contestar, es que tal vez estamos cambiando un problema por otro mucho mayor. Me preocupa muchísimo algún sentido dogmático de las propuestas cuando hablamos, por ejemplo, de la intermediación financiera. Primero, no estoy de acuerdo con esa terminología ni con esa clasificación, porque lo que realmente, y lo he dicho públicamente y lo hago en mis redes sociales, lo que hacen las EPS, algunas lo hacen muy mal, es hacer gestión integral del riesgo. No es una intermediación puramente. Pero si hablamos solamente del ejercicio financiero, algunas EPS no solamente han hecho un ejercicio con el 90% de toda la UPC que está destinado para la atención en salud, sino que incluso se han comido más del 10% que está destinado para la administración. Algunas EPS, por ejemplo, han reducido el 10% de la administración a un 5%, han gestionado un gasto en salud del 95%, y eso es pues un ejercicio interesante desde el punto de vista netamente financiero y de eficiencia. Si llevamos esto al contrafactual, si llevamos esto a lo que sería un ejercicio público, pocas empresas públicas han hecho unos ejercicios de eficiencia de esa manera. Estoy totalmente de acuerdo en que se necesita un sistema integral de información que, valga la redundancia, integre la información financiera, administrativa con la información clínica. No necesitamos un sistema estatal para eso. Eso se puede hacer y se debe hacer con el sistema que tenemos. Y por último, sobre la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, pues me parece muy bien, lo valoro que esté en el texto. Solamente quiero recordar que ya existe en el marco del Plan Decenal de Salud Pública, plan que está en este momento totalmente paralizado hace 6 meses por la administración de la señora ministra Corcho, que además se expidió un nuevo decreto al final del gobierno pasado para darle más facultades y un sistema de monitoreo y seguimiento a la Comisión Intersectorial de Salud Pública. Me parece muy bien que esté en el texto del proyecto, pero pues ya existe. Entonces, resumo mis preocupaciones. Podemos cambiar un sistema que tiene unos niveles de eficiencia en algunas EPS bien interesantes, como lo he dicho, reduciendo la administración, generando un gasto para la atención en salud mucho mayor, por un sistema estatal que puede ser engorroso, que puede dificultar incluso el flujo de recursos, y esa intermediación financiera de unos privados puede pasar a un gran aparato estatal burocrático y no necesariamente mejorar el flujo financiero hacia ni los hospitales y mucho menos las atenciones en salud. Doctor Izaza, sobre esas preocupaciones, ¿cambiaremos un problema por otro más grande? Pues, de acuerdo con los estudios que hicimos, yo no soy economista, entonces cuando digo hicimos, hablo del equipo que estaba trabajando allí. Había unos economistas muy importantes, unos economistas ampliamente reconocidos en el territorio nacional, en el país y a nivel internacional. Pues de allí uno de ellos es actualmente el director del Departamento Nacional de Planeación, pero había otros economistas como Jorge Enrique Spitia, que desafortunadamente falleció hace 15 días y fue una pérdida terrible, y el otro, Luis Jorge Garay, amén de otros profesores de economía de 2 o 3 universidades especializadas en este área. Y con ellos fue que se hicieron todos estos estudios. Ellos fueron quienes dirigieron y hicieron toda la parte de
investigación suficiente, perdón, de la suficiencia para la financiación de este proceso y planteado de esa forma. De manera que el, el equipo tuvo todo el cuidado para garantizar que esto fuera una realidad. Ahora, de cómo se va a hacer la situación. Ahí existe precisamente hoy en día, desde el punto de vista del avance y el desarrollo tecnológico, precisamente el sistema de información tiene que ser un sistema de última generación. Yo estoy de acuerdo con que no se necesita la ley para hacer esto, pero lo que pasa es que quisimos que eso quedara establecido en una ley, para que después de que pase en un gobierno, esto no simplemente sea desmontado, sino que esto ya es una política de Estado establecida en una ley y de obligatorio cumplimiento. Señor Izaza, se nos volteó un segundito, eso. Ya, un sistema de información de última tecnología y que además tenga incorporado los procesos de inteligencia artificial y de una gran capacidad. A ver, el sistema bancario en Colombia hace más me decía alguien, un experto en esta cuestión, con quien consultamos para esto, hace más de 100 millones de procesos al día y funciona perfectamente. La característica de este sistema es que los datos que se toman se encriptan y son imposibles de cambiar. Eso es lo que llama el sistema de blockchain, que cada dato que se va tomando se va encriptando por el mismo sistema y es imposible de alterar. Y permite precisamente la clasificación de una manera que es imposible de alterar. Ahora, la otra cuestión, la gran burocracia que se forma. Este tipo de sistemas de información precisamente facilitan y alivian y evitan que haya una gran cantidad de gente detrás de eso. Y además, desde ya existe que no hay intermediación financiera y funciona perfectamente bien en prácticamente todo el régimen subsidiado y lo maneja la ADRES, que existe desde este modelo actual antes de ser aprobado el próximo. Y en una buena parte, no sé, un porcentaje cercano al 10% o algo más del régimen contributivo, en que los hospitales y las clínicas están recibiendo directamente de la ADRES los pagos una vez ejecutados y comprobados. De manera que esto es un proceso que ya empezó y se ha venido adelantando y se seguirá adelantando. De manera que hasta ahora ha funcionado muy bien. Hospitales y clínicas, todos los hospitales públicos están completamente de acuerdo. Ayer estuve hablando con la presidenta de la Asociación de Hospitales Públicos y me dijo que estaba funcionando muy bien eso de los pagos desde que lo tomó la ADRES de manera directa. Y también los hospitales y clínicas privadas, una buena parte de ellos están de acuerdo con los pagos directos. De manera que este proceso ya empezó y continuará. El tema de las EPS. Las que hoy se encuentran en liquidación, según la reforma, van a ser eliminadas y las EPS con estados financieros óptimos van a coger de manera progresiva y ordenada, según lo dice el texto, a sus pacientes para que no queden sin cobertura. Y lo mismo se va a fortalecer la nueva EPS para cubrir territorios que por la liquidación de algunas EPS pues queden sin el aseguramiento. Hablamos fuera de micrófonos con la gente de la nueva EPS y todavía no tienen muy claro cuánta gente van a acoger y si van a tener la misma capacidad y si van a tener suficiente capacidad para acoger a todas las personas, porque si bien les pueden llegar 5 millones, también les pueden llegar 10 millones de usuarios. Entonces, señor Izaza, ¿cómo va a ser el tema de las EPS? Ahorita la gente no está entendiendo muy bien qué va a pasar con una EPS que está en liquidación. Y lo que más le afana a la gente es que vaya a quedar sin cobertura. ¿Esto usted le garantiza a la gente que no va a pasar? Bueno, vea una cosa, hay varias situaciones que tratar en este momento con la cuestión de las EPS. Ustedes oyeron ayer al presidente y a la ministra. Las EPS quedan en el sistema funcionando actualmente
todas solamente las que sean capaces de cumplir con las exigencias, ni siquiera de este proyecto de ley, de la ley 100, de la ley bajo la cual están funcionando, y tienen que ponerse al día en todas sus obligaciones y situación financiera, administrativa y demás. Ustedes saben que el sistema de la ley 100 empezó con más de 150 EPS y ellas solitas han venido desapareciendo. Y ahorita hay escasamente 30 que cumplen parcialmente con esto, y de esas hay 18 que están, perdón, pero no cumplen con todas las exigencias, y las otras pocas que hay son las que cumplen. Entonces, lo que va a ocurrir, y está la nueva EPS que cumple casi todo. ¿Qué es la nueva EPS? Es la EPS más grande que existe. Sí. Es una EPS que es público-privada, porque allí el Estado tiene una inversión grande, cercana al 50%, y el resto son privados, de los cuales, de esos privados, son parte buena del régimen subsidiado, de todo lo que es las cajas de compensación familiar, etcétera. Y lo que se busca es esa EPS, que actualmente tiene cerca de 11 millones de usuarios, Sí. acoja a los A los que se usuarios quedan, ajá. que queden cuando las EPS que deben cumplir no cumplan. Por Sí. ejemplo, ahorita en Antioquia hay un problema gravísimo, que es el de Sabia Salud. Sabia Salud está totalmente reventada con todos los dineros y todas las facilidades que se le han dado. Se le planteó a Sura: acojan los pacientes de Sabia Salud. Dijeron: no tenemos capacidad. Si tomamos esos pacientes, nos reventamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el sistema tiene que ampliarse y adaptarse para eso. ¿Quiénes los puede acoger si no puede ni Sura, ni Sanitas, ni ninguna de las que están actualmente? Y si solamente la nueva EPS tiene capacidad de absorber a una parte, pues simplemente los demás los tiene que absorber el sistema. Esas personas no pueden quedar sin ningún tipo de protección. ¿Y es donde se van a ver? Entonces, en los CAPS o los centros de atención primaria deben ir llegando, registrándose y empezar a disfrutar desde ya del beneficio de estar vinculado a las redes, que son redes integradas de todas las EPS, más lo público, y además son integrales. ¿Por qué? Porque le resuelven ahí mismo, sin necesidad de permiso, sin necesidad de copagos, ni nada de este tipo de cosas, ni autorizaciones. Simplemente van a ser recibidos y atendidos de manera integral y de acuerdo con la capacidad. Y además van a ser remitidos a las instituciones del nivel que requiera para resolver su enfermedad. Sobre este punto de las EPS, ¿tiene alguna duda o alguna inquietud, señor Escobar? María Camila, pues todas. Realmente queda clarísimo que la nueva EPS, como el resto de EPS, no tiene la capacidad de recibir más de 5 millones, más de 10 millones de usuarios en un periodo de transición relativamente corto. Y lo dijo el doctor Izaza: ¿tiene que hacerse algo? Claro que tiene que hacerse algo, lo va a asumir el sistema, pero sin lugar a dudas, lamento ser pesimista, en una transición de ese tipo, pues va a haber unos traumatismos enormes, épicos, sobre esa recepción de los pacientes. Miren nomás, hace tan solo un par de meses, unos 4 meses, con la liquidación de Comeva en mi tierra, en el Valle del Cauca. Absoluto traumatismo con un proceso de traslado de los pacientes. Con Imaginemos. una EPS que estaba funcionando y que era incapaz de, teniendo todas las La nueva facilidades tampoco lo de tiene. refinanciación, y no Y sería si nos escuchamos nos va mejor. Entonces, si quiere, perfecto. hacemos la réplica, pero me deja terminar. Entonces, Claro. evidentemente la nueva EPS no tiene esas capacidades, ni las va a tener. Ahora, yo pregunto, está muy bien constituir redes integrales, está muy bien la pretensión de que se resuelvan los problemas de salud. La pregunta es quién y cómo. Esa es la pregunta. Una persona, pongamos un ejemplo de la vida real. Una persona de 55 años con sobrepeso, que tiene molestias en el corazón, que no hace ejercicio, que además es fumador. ¿Quién detecta los riesgos? ¿Quién la manda? ¿Quién la deriva a lo largo del sistema? ¿Quién organiza la red?
¿cuánto? Eso lo multiplicamos por 50, 100, 20.000 personas de un territorio. ¿Quién dice cuántos médicos se necesitan? ¿Quién organiza los sistemas de información? ¿Quién predice cuáles van a ser los riesgos de esa persona? No solamente cardiovasculares, de riesgos de cáncer, de próstata, etcétera. ¿Quién hace eso en el nuevo sistema? ¿Quién hace esa gestión del riesgo? Yo no lo sé. Camila, usted preguntó, ¿cuáles son las dudas? Esa es la duda principal. ¿Quién hace eso? A ver, señor Si me permite, Camila, yo contesto claro. eso de una vez. Es que precisamente de eso se trata la estrategia de atención primaria, que genera, es el Estado, es el sistema, es el que sale a buscar a la gente para saber quién está enferma, quién está sana, quién está en riesgo de enfermarse y quién está enferma. Y de acuerdo con esos diagnósticos que hacen, hablamos de que nos respetamos el uso de la palabra. Entonces me replica después. Entonces, hay unos equipos, mira, hay médicos rurales. ¿Sabe cuántos médicos rurales, cuántos médicos está sacando el país cada semestre? 6.000 médicos. Y de esos, muchos quedan sin trabajo porque no alcanza a absorber el sistema actual. Es más, en la medicatura rural, que ya ahorita supuestamente con la recuperación de la seguridad se debe ampliar, pero con el sistema actual, en donde esto está dependiendo de la decisión de las EPS de contratar o no contratar, pues esto se limita. Y la situación ha sido tan grave que hay médicos que escogen, bueno, me toca no hacer rural. En ese sentido, la situación cambia, porque hay varios niveles de atención en la prevención, en la atención primaria. Entonces, hay equipos de atención primaria constituidos por médico, odontólogo, enfermera, psicólogo y un enfermero que va llevando las estadísticas. Y van buscando a la población en las ciudades, en las áreas marginales, en las áreas rurales y estableciendo quién está enfermo, quiénes están en riesgo de enfermar. Esa es la parte preventiva. Y quiénes están ya y quiénes están sanos. Y a los enfermos los derivan, los remiten precisamente a los centros de atención. Y a los que están en riesgo de enfermar, precisamente se hacen los diagnósticos y se les inician los tratamientos, que de acuerdo con la necesidad de tratamiento se establece si se hace en el centro de atención o si se deriva a otra institución. Es que eso lleva a que se constituyan una cantidad de equipos que pueden llegar a ser, por lo menos, para empezar, no menos de 3.000 equipos con las personas que están saliendo. Y en los centros de atención primaria habrá médicos familiares y habrá enfermeras y se hará la remisión o inclusive habrá centros que pueden hacer atención primaria de segundo nivel, no es solamente de primer nivel. Esa cuestión la tenemos muy bien estudiada y muy bien planificada en el tiempo. Ahora, yo no sé, pues usted dijo hace un rato que en tan corto tiempo, nosotros hemos pensado que el tiempo no es corto. Precisamente, el tiempo para establecer toda la política de estrategia de atención primaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad es la parte más larga y puede tomar inclusive más de los 4 años de este gobierno. Pero lo que sí pretende es que desde ya empiecen a disminuir las muertes prevenibles y las enfermedades prevenibles y que no ocurran las catástrofes que ocurrieron en el Valle con el cierre de Comeva, EPS y con otras EPS o como van a ocurrir en Antioquia con el cierre de Sabiazán. María Camila, pongamos ejemplos de la vida real. Esos equipos conformados por profesionales clínicos, a los médicos no nos enseñan a hacer ni auditoría en salud, ni administración en salud, eso no nos lo enseñan. A esos profesionales clínicos, ¿qué pasa, por ejemplo, si si el centro de atención a la que derivaron la persona, pues tiene la agenda llena? Hay que derivar al otro centro. ¿Quién se encarga de eso? ¿Qué pasa si un examen de laboratorio salió alterado en el otro nivel de atención, resolvieron su problema y el paciente tiene que seguir con consultas rutinarias? ¿Quién se encarga de eso? Yo me pregunto, ¿se ha revisado los softwares supremamente sofisticados de prevención de los riesgos? Son softwares que solo manejan bioestadísticos, que ni siquiera maneja un profesional general de la salud.
softwares son supremamente sofisticados y los usan los mejores sistemas de salud. Eso no lo hace un médico general. Esas son las preguntas, eso es la gestión del riesgo, eso es lo que hacen las buenas aseguradoras, las buenas. Eso no está resuelto. Bueno, yo creo que esa es la visión de un pesimista y pues le respeto su punto y su postura pesimista con relación a eso. Yo estoy en el campo del optimismo y por eso es que llevo trabajando en 2 proyectos de ley, uno ya ley, que uno es la ley estatutaria de salud, en el que estuvimos trabajando 4 años, y otro es este que llevamos trabajando más de 7 años, precisamente buscando ese tipo de cosas y de problemática como la que usted está planteando. Entonces, allí lo que se va a dar es que el sistema de información, como le decía, al que se le dedica todo un capítulo en el proyecto de ley, todo un capítulo, precisamente tiene las características que decía que es con tecnología de última generación, con inteligencia artificial y con una sofisticación en ese sentido suficiente para dar cuenta de eso que usted está diciendo. Ahora, la otra cosa es que con este proyecto de ley se acaba la fragmentación en la información. ¿Por qué? Porque hoy cada EPS tiene su propio sistema de información. Entonces, el sistema de salud tiene tantos sistemas de información como EPS tiene. Como estos sistemas de información pertenecen a entidades privadas, nosotros tenemos una limitación profunda, supremamente grande, en saber cuál es la realidad que hay antes de que cada sistema de información de cada EPS dé la información correspondiente, porque sabemos que no se da esa información completa. De manera que cuando se unifica ese sistema de información a un sistema público, único, integrado de información en salud, pues ese problema se resuelve. Y no crea que hemos planteado que esto lo manejen aprendices de informática. No, esto lo hemos consultado con compañías de informática muy grandes y poderosas de carácter internacional, de manera que de ellos hemos recibido todo este tipo de abanico de posibilidades y pues esta cuestión está avanzada. Y con Se nos respecto dijo a a nosotros, con respecto a los softwares de los que habla el ex viceministro, que un médico general, dice él, ni siquiera maneja esa tecnología o ese conocimiento. no, eso no tiene nada que ver. Una cosa es la información, otra cosa es mi manejo. Yo soy clínico todavía. Yo soy pediatra clínico en ejercicio y soy profesor de pediatría en una universidad. Entonces, yo como médico lo que hago es ver a mi paciente y estudiarlo, hacerle un diagnóstico, hacer una propuesta terapéutica. Y si tengo que remitirlo, lo remito. Y lo que hace el personaje en el centro para la revisión es simplemente con los centros de atención o de urgencias, o lo que sea, en el sistema de referencia y contrarreferencia, que es muy sofisticado y que con el gobierno en la pandemia fue de las cosas que sí funcionó bien, que fue la parte de remisión con los CRUES. Se hace eso, simplemente se manda. No se necesita que haya un experto en software María para Camila. simplemente remitir a un paciente. Ese es otro cuento. María Ese Camila, es otro problema que es referido a la información. El doctor no sabe de riesgos de los pacientes, obstétricos, ni de riesgos neurológicos, ni de riesgos de otras especialidades. Eso es precisamente lo que ha pasado con la medicina subespecializada de hoy y tenemos que jugar con eso. No, los médicos pediatras no saben de ginecobstetricia y no tienen por qué saber de ginecobstetricia. Perdón, y yo creo que hay una cuestión, perdón doctor, yo creo que la forma de debatir no puede ser desestimando ni lanzando. No, doctor, no cambie el sentido de mis palabras. Yo no estoy desestimando nada. Estoy diciendo que un médico especialista tiene una especialidad, pero no cambie el sentido de mis palabras porque esto sale al vivo y sale un titular de prensa malintencionado. Yo no estoy diciendo eso, no estoy desestimando a nadie. Ok, listo. Bueno, entonces, yo como médico pediatra neonatólogo, sé de perinatología y de lo que tiene que ver con la obstetricia al final del embarazo y con toda la parte del parto.
De manera que, por eso le digo que eso no es así. Ahora, la cuestión es que el 85% de las patologías que aquejan a la población en general corresponden a patologías sencillas que se pueden resolver in situ la gran mayoría de las veces. Y lo otro, un médico general bien entrenado, con un programa, que eso es el otro aspecto que lo tiene también el proyecto de ley, que es el de actualización permanente de Correcto. todo el personal médico y de enfermería y de las demás disciplinas de la salud, como una actividad obligatoria del sistema, por un lado. Y por otro lado, la formación de especialistas como parte de una actividad que está también planteada en el proyecto de ley conjunta con las universidades para formar más médicos y más especialistas, tiene que ver con eso. De manera que un médico general sí perfectamente sabe cuando una persona tiene un problema neurológico y debe derivarlo o remitirlo si considera que es necesario. Entonces, la cuestión a nivel de lo que usted está planteando va a ocurrir en los hospitales ni siquiera de segundo nivel, sino de tercer nivel. Esas patologías súper sofisticadas de subespecialistas o superespecialistas Doctor corresponden Izaza, y el a un médico nivel general se va a mucho mayor. encargar de si la remisión, si el centro hospitalario está lleno, el médico general se va a encargar de buscar otro centro, él va a usar el tiempo de su atención clínica, pues no sé cómo nos va a alcanzar el tiempo, nos estamos quedando No, que los médicos tienen 20 minutos de consulta o 15. no, ¿Qué eso, tiempo le va a destinar para esa carga administrativa, doctor Izaza? Si el bueno, otro centro de atención tampoco está, también tiene agenda llena, ¿se va a encargar de buscar bueno, el yo otro creo centro? que, Eso es bueno, gestión yo integral del estoy de riesgo. acuerdo en que uno debe tratar las cuestiones sobre la base de supuestos, pero entonces también es importante tener en cuenta cómo están constituidos esos centros de atención primaria. Esos centros de atención primaria tienen las cuatro a nivel de medicina familiar y de médicos generales, se atienden a ese nivel las cuatro especialidades básicas y toda la medicina general. Tiene enfermera, tiene odontólogo y tiene el servicio de psiquiatría y de salud mental. Eso es otra parte. Y además tiene un personal administrativo capacitado precisamente para recibir y derivar pacientes. Eso no le corresponde al médico. Eso es lo que corresponde al personal administrativo de cada centro de atención primaria. Entonces, lo que pasa es que cuando se parte de supuestos de que arrancamos y vamos a proponer la precariedad, ese es el error. Yo los invito a ustedes, a todos, a lo que les dije al comienzo. Esta propuesta es para superar, para rebasar hacia futuro, con mentalidad de futuro, perdón, los problemas existentes. Y una de las cosas es precisamente eso. El médico no tiene por qué, como ocurre en este sistema, de ocuparse de actividad administrativa. Doctor El Izaza, médico yo se no ocupa parto de supuesto, sus eso no lo pacientes. dice el Y la texto, actividad no lo dice el administrativa texto. Si lo la dijera hacen. el texto, no estaría partiendo de esto. Si lo dijera el texto, como usted me lo está diciendo, pues hablamos sobre eso. Eso no lo dice en ningún En artículo el del texto texto. está establecido que los centros de atención primaria tienen personal médico y personal administrativo. Pero Eso lo no dice. dice la gestión del riesgo, no dice lo que se No, hace no, en gestión del eso riesgo, ya es no dice la los minucia. elementos, no dice Bueno, los datos no bueno, se usan solos. Uno entonces, puede tener el software de la NASA, pero si usted no lo sabe interpretar, no se usan solos. Los datos, Sí. de hecho, para eso son epidemiólogos, para eso bueno, estamos formando saludistas públicos. listo, es su punto de vista, se lo respeto, pero considero que no corresponde a una cuestión objetiva, sino es su propio punto de vista que tiene que ver con una perspectiva propia. Se la respeto, es diferente a la mía. Sí, No, si señorita. hablemos con hechos. Si usted me muestra el texto y me dice, mire, es que aquí dice que vamos a hacer gestión integral del riesgo, ¿usted está equivocado? Yo le digo, claro, Yo estoy creo que, equivocado. No, Pues él digamos, habla de la minucia y que la minucia no es, digamos, ese punto en específico del tema del riesgo no está en el texto. Pero mire, yo pero les María quiero. Camila, perdón, una interrupción pequeña, no es una Sí, minucia, es el corazón de los sistemas de salud, no importa que sean públicos o privados. ¿Qué hacen los sistemas de salud?
gestionar el riesgo en salud. Eso es lo que hacen. Es el corazón de los sistemas de salud. Es de ahí mi importancia y mi insistencia en eso. Yo espero... Los sistemas de salud no son proveedores de servicios, no son una agenda de servicios, son gestionadores inteligentes del riesgo en salud. ¿Ya puedo hablar? ¿Me da un tiempito? Sí, por favor, señor. Gracias. Ok. Bueno, entonces, los sistemas de salud, el corazón y el objetivo de los sistemas de salud es garantizar el derecho a la salud. Ese es el corazón. No diferimos, ahora, eso no es así. No me deja hablar, por favor, doctor, tranquilo, fresco, relájese y deme un poquitico de tiempo. No le pido nada más. Entonces, repito, el corazón y la razón de ser de los sistemas de salud es garantizar el derecho a la salud de toda la población. Primera cuestión. Segundo, la otra cuestión son los componentes de un sistema. Y eso que usted está planteando es uno de los componentes del sistema. Si cualquiera de los componentes de un sistema, según la teoría de sistemas, falla todo el sistema. De manera que la cuestión tiene que ver con la atención de la población en problemas de salud, la cuestión del ambiente para tratar todos los determinantes que afectan negativamente la salud y que son generadores de enfermedad, y la cuestión de la administración. Y por último, o póngalo donde sea, de la financiación y los pagos. Entonces, esa parte que está planteando de la gestión, etcétera, eso corresponde al elemento administrativo, que estudia precisamente según el riesgo. ¿Cómo se da el riesgo? ¿Cómo se establece la gestión del riesgo? Sobre la base del conocimiento. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes y las enfermedades frecuentes en un momento determinado? ¿Y cómo se deben tratar? Si usted no tiene un informe epidemiológico, no puede hacer gestión de riesgo. Y si usted no trata inicialmente a las personas y no hace diagnóstico, no puede hacer gestión de riesgo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Sobre la base de eso, usted puede hacer, sobre la base de los riesgos de gestión de riesgo y los tratamientos, usted puede hacer ya predicciones y continuar más allá en esa gestión y hacer una gestión de riesgo completo. ¿Y quién hace eso? Pues es el sistema de salud, integrado, integralmente, integrado, lo repito, y con toda la acción completa. Entonces, aquí el problema, no estamos desacreditando a ninguna EPS en su gestión administrativa. Perfecto. Y vean, ténganlo por seguro, los economistas que trabajaron en esto, una de las cosas que más tuvieron en cuenta es precisamente cómo es la situación epidemiológica para poder establecer el riesgo. Sin trabajo médico y sin trabajo en campo, usted no tiene cómo establecer el riesgo, porque ahí es de donde vienen los datos. Así que no hay necesidad de descalificar o de plantear que eso es el corazón. El corazón es la atención de la salud. Listo. Señor Izaza, yo creo que, pues es que acá nos podríamos quedar, digamos, toda la tarde, toda la noche viendo cada punto de la reforma. Son demasiados. Yo estoy tocando los más importantes. Hay una duda, sobre todo, que se repite y se repite, valga la redundancia, reiterativamente en las redes sociales, en mis redes sociales, que le han puesto varios usuarios. Jaime Magnus 217, Wilson Molina Ramírez, dicen, todo muy lindo, todo muy chévere, pero ¿y ahora el tema de los recursos? ¿Qué es lo que tanto le importa a la gente y cómo se ve afectado ese tema de los recursos? Entonces dicen que la entrega de los recursos es a alcaldes y a gobernadores, que es malévolo, que no se alcanzan a imaginar el robo del tema de los recursos de los colombianos en manos de los alcaldes y de los gobernadores. ¿Qué les puede decir a estas personas? Sí, bueno, de ahí, para que no quede en punto en la cuestión de lo de las minucias, un articulado de una ley no se encarga de todo lo que es la reglamentación ni
cómo funciona cada cosa una vez está establecida. Establece lo que es y cada cosa se va reglamentando y el ministerio o la entidad que le corresponda hace esa reglamentación y ahí es donde se resuelven esas minucias. Primera cuestión. Segundo, con relación a la financiación. Los dineros, el presupuesto general de la nación tiene ya establecida de dónde salen los dineros y garantizan esos dineros, que además vienen, por otra parte, de los aportes que hacemos todas las personas que estamos en el régimen contributivo haciendo de aportes. Hay otra parte de los aportes que viene de lo que es una eh, reactivación o cambio en lo que es el sistema de regalías que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y la otra parte, pues está en lo que es el ahorro de toda la ilusión y de toda la cuestión de pérdida de dineros durante estos años que se ha establecido ya finalmente por la Superintendencia de Salud, que en estos 30 años, cerca de 30 años, se han perdido del sistema 23 billones y que hay que cerca de 5 billones de las EPS que están en riesgo de liquidarse para que, por perderse, que tienen que recuperar. Sobre eso, entonces, está planteado que los recursos por parte del ministro mismo de Hacienda dijo, los recursos están garantizados. Y la otra cuestión está en que cuando no haya ese filtro, sino que haya un solo cobrador y un solo pagador, que será la ADRES, que va a manejar ese fondo único, y que lo hará con ese sistema de información que decimos, donde la trazabilidad de cada centavo a cada sitio, pues entonces se garantiza eso. Y la otra cosa. ¿Quién va a auditar el ADRES? ¿Cómo? ¿Quién va a auditar el ADRES? El ADRES tiene una participación, pues la superintendencia y todas las instancias de auditoría general de la nación y la Contraloría, etcétera, hacen la auditoría directa sobre el ADRES, más el tipo de sistema de información. Y la otra cosa es que el ADRES en la cuestión de los pagos va a ser descentralizado hacia las regiones. ¿Y qué va a pasar? Esos dineros no se le va a entregar a alcaldes y a gobernadores. Esos dineros los va a pagar una vez que se pasen las cuentas de cobro o las facturas de cada institución, cuando se compruebe que el sistema de salud haya comprobado, el sistema de información, perdón, haya comprobado que esos cobros corresponden a actos realmente ejecutados, se paga se hace el pago de la factura. Entonces, una parte del pago, cuando llega a la cuenta de cobro, se paga el 80% y el otro 20% cuando se comprueba que todo es correcto y que no hay ninguna cuestión incorrecta. A los alcaldes y gobernadores, pues, les seguirán llegando lo que son la parte por rentas departamentales y cosas propias de ellos a ese nivel. Pero los dineros centrales de todo el presupuesto de la nación para salud no le llegan a alcaldes y a gobernadores. Ok, eso es, Y eso está en el... eso es clave, eso era clave para aclarar esto, porque mucha gente está diciendo ahora se va a centralizar esto y el tema de los alcaldes y los gobernadores, pues cuánta planta no se van a robar. Para usted es una preocupación, como última pregunta, señor Escobar, el tema de los recursos en esta reforma. ¿Cree que se van a perder recursos? ¿Cree que va a haber robos? Así como lo ha habido, digamos, en el pasado, bajo distintos nombres de cartelizaciones, ¿no? ¿Cree que va a seguir, digamos, el robo en la salud? María Camila, dos cosas. Una, te dejo la respuesta a la pregunta como segundo punto. Los sistemas de salud, perdón, la salud es un estado de completo bienestar y no ausencia de enfermedad. Está en el prólogo de la Constitución de la OMS, lo recitamos todos los salubristas públicos. Por tanto, la salud va más allá de servicios sanitarios. Los sistemas de salud son muy importantes, pero lo dijo el doctor Izaza y lo comparto. Se necesitan carreteras, empleo, escolaridad, etcétera, para tener un completo estado de salud.
Por tanto, lo dice el mismo texto, se necesita una comisión intersectorial y demás. Los sistemas de salud no garantizan ese estado completo de bienestar, no lo pueden garantizar. Por eso hacen la gestión del riesgo. Quería puntualizar eso. Segundo, sobre los recursos. Pues a mí sí me preocupa que tengamos unos consejos regionales, como lo dice el texto, con un ordenador del gasto, una persona, con delegados de las gobernaciones de las regiones, gobernador por interpuesta persona, y es un riesgo porque este país tiene una corrupción importante. Todos lo sabemos, han habido proyectos de ley anticorrupción, se calcula que la corrupción se come hasta el 30% del Producto Interno Bruto del país, una barbaridad, y claramente que saltan las preocupaciones. Ahora, el tema de auditoría, pues es muy difícil hacer una auditoría de todos los servicios de salud. El mismo texto contempla, lo dice el texto puntualmente, una auditoría aleatoria. Y entonces, ¿cómo vamos a auditar o cómo esos centros, esos consejos regionales van a auditar todas las facturas para estar seguros que se paga por lo que es? Muy difícil. Recordemos, me gusta su pregunta, María Camila, la cartelización, el cartel de la hemofilia hace unos años. El cartel de la hemofilia vino de la propia gobernación, de la propia gobernación. Y recordemos que los consejos regionales tienen delegados de las gobernaciones ahí adentro. ¿Riesgo? Pues yo sí veo un riesgo. Bueno, yo creo que riesgos hay en cualquier acción que emprenda cualquier persona o cualquier entidad que se mueva, ¿sí? Con cualquier ser vivo que tenga capacidad de locomoción o de pensamiento, pues existen riesgos. El problema es que los riesgos, precisamente ustedes los que hacen gestión de riesgo, por eso se llama gestión de riesgo. Los riesgos existen y se debe gestionar ese riesgo también, el riesgo de la corrupción. Entonces, en la gestión de riesgo contra la corrupción, precisamente un sistema de información, entre más poderoso y más blindado tenga cada dato de información, pues la gestión de riesgo está cumplida en ese sentido, así sea parcialmente. Nada es al 100%. Con relación a los consejos regionales de salud, de territorios saludables, no es solamente el gobernador el que tiene allá asiento o su delegado, tiene también la población, la ciudadanía. Es que uno de los elementos clave de este proyecto de ley es la participación ciudadana en muchos niveles. Y uno de los niveles es precisamente el nivel de los consejos territoriales y el Consejo Nacional de Salud. Allí, por ejemplo, la participación ciudadana, la participación gubernamental está garantizada a todos los niveles que hay. Pero la participación ciudadana se da de acuerdo con, por ejemplo, las universidades privadas y públicas tienen, los hospitales privados y públicos tienen, las organizaciones campesinas tienen, las organizaciones sindicales tienen, las organizaciones sociales tienen, la comunidad LGBTQ tiene también, la mujer tiene un espacio específico con voz y con voto, de manera que en esos consejos, con esta participación de la ciudadanía, se va a estar haciendo la veeduría directamente. Además, en todos los consejos participa un delegado de la Superintendencia Nacional de Salud a nivel regional y el superintendente en el nivel nacional para estar vigilando eso. Y ellos participan con voz, pero sin voto. Y además, también participa el director de la ADRES con voz, pero sin voto, a nivel nacional y a nivel regional. De manera que ustedes ven que esto es son organizaciones o organismos, perdón, que tienen esa capacidad. Y sobre la base de toda esa discusión que se da, yo estuve 10 años en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Se dan unas discusiones supremamente interesantes. La desgracia, digámoslo así, de ese sistema era que sus decisiones no eran vinculantes. Entonces el ministro, de manera optativa, él decidía si los incorporaba o no. Eran simplemente un consejo asesor. Estos consejos son entes que con representación del gobierno y de la comunidad diseñan la política y la proponen para que el máximo gestor de esto, que es el gobierno, a través del Ministerio de Salud, las ejecute.
Bien, pues señor Izaza y Germán Escobar, ex viceministro del gobierno de Iván Duque, muchísimas gracias por haber estado pues en este espacio. Son muchísimos los puntos de nuevo, son 152 artículos y todavía yo creo que quedan muchísimas dudas, no solamente de ciudadanos, sino también de los mismos actores en la salud. Hoy, como les contaba, pues hablábamos con la nueva EPS que todavía no tienen muy claro muchas de los puntos de cómo van a acoger a todos los usuarios, etcétera. Vamos a estar siguiendo, tal vez tratando de ayudarle a la gente a resolver esas inquietudes con gente del gobierno nacional y saber, pues sobre todo, deseándoles la buena suerte, ¿no? Y éxitos, porque si a ustedes les va bien, al país le va bien, ¿no? Si a la ministra Corcho le va bien, pues al país le va bien. Entonces yo creo que vamos a estar muy atentos. Gracias por haber estado en este canal. Los invito a suscribirse. Si no se han suscrito ustedes dos, por favor, suscríbanse. En YouTube buscan María Camila Díaz, acá ya me están viendo y en el botón rojo se suscriben muy rápidamente. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por estar acá y de verdad, pues esperamos que este tema de la salud sea resuelto lo más pronto posible y que no nos roben, que es lo más importante. Exactamente. Muchas gracias. Coincidimos. Los objetivos los tenemos en común todos. Gracias a usted, María Camila, por la invitación. Doctor Sergio, un abrazo y esperemos. Bueno, doctor Germán, lo mismo le digo, muchas gracias. Y quería decir una cosa, no olviden el último capítulo del proyecto de ley que se llama Transición, el tiempo del periodo de transición, que es variable y que se contempla un tiempo aproximado de 2 o 3 años, y que tenemos conciencia de que en algunos puede tomar mucho más e ir hasta un gobierno posterior. Por eso debe ser una ley para que todo se pueda establecer y que quede consolidado y funcionando bien, por el bien de todos. Yo le diría a María Camila, no que ustedes, sino que todos nosotros trabajemos, como dijo el doctor Germán, si estamos del mismo lado, trabajemos para el mismo lado. Claro, señor. Gracias. Muchas gracias. Chao, Sol. Gracias. Okay, gracias.